yo voy a hablar de las preguntas de tipo emparejamiento y emparejamiento aleatorio. Vamos a empezar por la de emparejamiento, que es un poco más simple que la otra. Bueno, en realidad no son complejas, pero son preguntas que, bueno, hay que sentarse un chiquito para pensarlas. Vamos a colocar, como vemos, he seleccionado la categoría, esa es la unidad donde yo quiero crear esta pregunta, para ir, como dije, la categoría sirve para ir ordenando, así que voy a ingresar el nombre de la pregunta, en este caso voy a hacer una de emparejamiento, yo ya pongo emparejamiento por el curso que estamos dando, ¿no? Pero puedo ponerle el nombre que yo desee, puedo ponerle pregunta 1, 2, 3. Bien. Una vez que tengo el nombre de la pregunta, le voy a colocar un enunciado a esa pregunta. Voy a hacer un enunciado, vamos a colocar el estado planteado, seleccione. El enunciado que he planteado es: del listado planteado, seleccione los tags que correspondan con las etiquetas HTML. Bueno, en mi caso me gusta mucho la programación, así que casi las preguntas las he marcado por ese lado y le va a servir mucho a los informáticos, porque justamente en este tipo de preguntas voy a plantear una situación que les va a servir para solucionar inconvenientes cuando tengan que hacer preguntas para sus cuestionarios. Dentro de retroalimentación general, podemos dejarla en blanco o colocar una retroalimentación. Están viendo bien toda la pantalla, ¿no? Sí, Víctor. Sí, perfectamente. Ah, bien. Sí, profe. Entonces, decía que en retroalimentación general podemos hacer una retroalimentación para que el alumno la vea, o lo podemos dejar en blanco y hacer la retroalimentación directamente en cada una de las respuestas que vamos a plantear. Esta pregunta va a plantear por defecto en 1, va a ser la puntuación que va a tener. Tenemos la opción de barajar. La opción de barajar lo que va a hacer es que cada vez que se plantee la pregunta ante los alumnos, las opciones se presenten en forma aleatoria, vayan cambiando para que se le presente en forma distinta a los alumnos. Si bien la pregunta es la misma, las opciones van a salir en partes diferentes. Bueno, entonces, aquí voy a poner para la pregunta 1, voy a poner documento HTML, a lo que la respuesta correcta a esta pregunta debería ser el tag HTML en el caso de esta pregunta, por supuesto, HTML. Bien, aquí voy a plantear algo. Esto es particularmente para los informáticos, más que nada, ¿sí? Que van a plantear este tipo de preguntas. Como verán, estoy planteando un tag, una etiqueta que corresponde a un lenguaje con lo que se estructuran las páginas web. Entonces, Moodle, cuando nosotros planteamos algo como esto, ocurre que en la respuesta se va a colocar en blanco si yo doy guardar los cambios en este momento. ¿Por qué? Porque va a tomar como parte de la estructura de la página y entonces la pregunta no se armaría bien. Para poder armar bien este tipo de preguntas, con estos tags deberemos utilizar los caracteres especiales que nos brinda el HTML para colocar lo que son los signos. En este caso es ampersand para generar el signo de menor y ampersand GT para generar el signo de mayor.
¿Por qué hago esta aclaración? Porque les va a pasar a los informáticos esta situación y bueno, y en algún momento a algún otro docente si le ocurre que cuando presente un tilde o una ñ, por ejemplo, va a tener, y no le sale en la respuesta, va a tener que utilizar estos caracteres, este lenguaje particular del HTML, que si buscamos en Google vamos a encontrar el listado para todos lo que son los caracteres especiales. Esos caracteres especiales generalmente se escriben con el ampersand al principio, una combinación de letras y un punto final, y punto y coma al final. Debería quedar armada la respuesta de esta manera. Así que bueno, voy a continuar armando la respuesta. Para ir más rápido, vamos a copiar para simplemente ir cambiando de la estructura básica de un documento HTML, que es un documento de texto, con el que se diseñan, como dije, las páginas web. Víctor, mientras Sí, vas te escucho. terminando, te hago una consulta que es muy importante, que hizo una profe. Sí. Y la profe Pamela Mercado. Si pasa esto de que se corta el internet mientras el estudiante está haciendo el cuestionario, ¿qué pasa? ¿Se pierde? Si el corte es pequeño como el que tuvimos recién, que fue de uno, no llegó ni siquiera al minuto, fue de segundos, no hay ningún problema, el cuestionario continúa y va a poder el alumno continuar con el examen. Ahora, si es un corte largo, digamos 2-3 minutos, que puede llegar a ocurrir que haga un deslogueo de la página. Al loguearse, si el cuestionario todavía está activo, trato de escribir y responderte, Iván. Si el cuestionario todavía está activo, va a continuar desde ese momento. Claro que el tiempo va a seguir en el cuestionario, o sea que si ha perdido 5 minutos y el cuestionario, por ejemplo, es de media hora, y bueno, le van a quedar 25 minutos para continuar con la respuesta, ¿sí? Ahora, si ya es un corte muy largo, el docente va a tener la posibilidad luego de poder habilitar el cuestionario nuevamente para ese alumno en particular, que obviamente supongo que le va a indicar la forma en que se le cortó o dónde está, ¿no? Va a tener que justificar el corte. Ya le dije, como recién ustedes vieron que por ahí uno es ajeno a algunas cuestiones tecnológicas como el servicio que se puede llegar a cortar. Eso es algo factible que puede ocurrir y ocurre muchas veces cuando uno está con un cuestionario, ¿no? Aparte que también influye mucho cuando hay demasiados participantes. Así que en realidad habría que ver la situación particular. Pero si es un corte pequeño, el cuestionario continúa y el alumno puede continuar a partir de la pregunta que ha dejado. Bueno, espero que esa pregunta haya sido resuelta. En este caso, fíjense que yo he planteado acá 3 preguntas, 3 respuestas, pero a mí me interesa plantear algunas respuestas más, unas preguntas más. Así que aquí donde dice el botón 3 más conjunto de espacios en blanco, si lo presiono, me va a dar la opción de agregar algunos huecos más para generar nuevas preguntas y nuevas respuestas. Como verán, acá había dejado un cuerpo, entonces voy a continuar. Aquí está un párrafo. Etiqueta de párrafo, por ejemplo. Aunque en realidad armar las preguntas, si bien requieren un tiempo, una vez que nos habituamos de generar una cierta cantidad de preguntas en el banco de preguntas, por eso es que hemos iniciado así, no con el cuestionario en sí. Una vez que generamos una cierta cantidad, nos es más fácil armar los cuestionarios para poder tomar exámenes mucho más rápido y mucho más simple, ¿no? Incluso a los alumnos muchas veces les gusta la forma en que uno le plantea algunas cuestiones.
Bueno, con esto voy terminando para no hacerlo tan largo. ¿Sí? Bien. Si aún así quiero agregar más preguntas, vuelvo a presionar el botón y me va a seguir armando hueco para más preguntas. Básicamente esta pregunta sí o sí necesita de algo. Y lo dice al principio, apenas comenzamos a desarrollar las respuestas. Sí o sí necesita tener al menos 2 preguntas. Es una exigencia para este tipo de preguntas de emparejamiento. Tiene que tener al menos 2 preguntas y marcar al menos 3 respuestas. En un caso que marque respuestas en blanco, como este hueco que dejo acá, ¿sí? Lo utiliza, pero no para calificar. De todas maneras, le sirve para poder generar una lista más amplia, ¿sí? Bueno, tenemos la retroalimentación combinada, como en todas las preguntas, donde según la calificación, en este caso hay varias preguntas, así que dijimos que puntúa en 1, ya van a ver que cuando no le responden a una de las opciones en forma correcta, el mismo sistema hace un porcentaje de esa pregunta. ¿Me escucho muy corto ahí? A ver ahí. ¿Me escucha mejor? A ver, voy a bajar la cámara. A lo mejor la cámara me está generando corte. Bien, ¿ahí me escuchan un poco mejor? Perfecto. Bien. Acá se escucha bien. Perfecto, entonces lo que les decía es que esta pregunta tiene varias respuestas, puntúa en 1, entonces cuando seleccionen las respuestas, si no la selecciona todas correctas, el mismo sistema va a hacer un porcentaje en base a las preguntas correctas. Es de ahí que tiene la posibilidad de hacer una retroalimentación de respuestas parcialmente correctas. Esta nosotros lo podemos cambiar. De parcialmente correcta podemos poner incompleto. Acá podemos decir correcta. Y acá podemos decir incorrecto. De todas maneras podemos dejarlo como estaba, ¿sí? También podemos tener acá, si vamos a decidir permitir que hagan múltiples intentos, podemos seleccionar la penalización en porcentaje basándose en cada intento cuánto es lo que le va a restar a la pregunta. Podemos darle una pista, o sea que cada vez que haga un intento puede ir teniendo una pista. Esa pista le va a permitir acercarse a responder bien. Aquí tenemos para añadir otra pista. Por defecto nos da 2 opciones, ¿sí? Las marcas, normalmente las dejamos en blanco, pero las marcas sirven para buscar la pregunta cuando nosotros tenemos un banco de preguntas bien amplio. Emparejamiento. Seleccionamos con coma. Cuando seleccionamos con coma, fíjense en cómo la marca se pone en la parte superior. HTML, etiquetas. Bueno, una vez que hemos seleccionado varias marcas que después nos van a permitir poder, cuando tenemos, un banco de preguntas amplio, nos van a permitir poder ubicar estas preguntas más rápido, ya que muchas veces, una vez que la tenemos armada la pregunta, nos puede servir para duplicarla y generar una nueva pregunta cambiando algunas cosas y no tener que armar toda la pregunta desde cero. Es otra posibilidad que nos va a brindar la plataforma. Voy a guardar los cambios. Y una vez que guardo los cambios, tengo la pregunta. Voy a ir a hacer una vista previa.
esta sería la forma en que va a visualizar el alumno la pregunta que acabo de armar, una pregunta de emparejamiento, donde me va a salir en la parte superior el enunciado. En el lateral izquierdo me dice en cuánto puntúa la pregunta. Y como verán, yo lo armé con una estructura, las respuestas. Como he seleccionado la opción barajar, se ha alterado esa estructura, lo va a presentar, cada vez que lo genere, lo va a presentar de una forma diferente. Acá va a dar una lista, de la cual esta lista me va a permitir seleccionar la opción que corresponda con la pregunta que estoy planteando, que se encuentra al costado izquierdo. Fíjense que en este momento me salen los caracteres. Hay uno que me ha olvidado, parece que he puesto mal, me he olvidado el punto y coma. Ya lo corregimos antes de ver. Así se ve bien. Justamente, como me sale la pregunta mal, entonces tengo la opción de editar la pregunta. Siempre nos va a pasar cuando estamos empezando a trabajar con el banco de preguntas, de que las preguntas no nos queden perfectas en la primera vuelta. Esto lleva práctica, así que cada vez que tengan un error, la posibilidad de editar va a estar siempre presente. El punto y coma. Es muy importante lo que dice, profe Víctor. Es muy importante lo que dice, porque esto no se va a aprender en un momento, sino que esto es práctica y error. Y a medida que vayan visualizando las preguntas, van a ver si es que llegan a lo que ellos quieren, ¿no es cierto?, a lo que nosotros queremos en un examen. Nada más, profe. Gracias, Ale. Todos me había olvidado el punto y coma final. El punto y coma es en programación, es uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen la mayoría de los programadores. No encuentran el error y después de horas de leer el código, el error estaba justamente en un punto y coma que nos olvidamos de escribir. En este caso, al rato mostré una vista previa, di guardar cambio, volví al banco de preguntas y mostré la vista previa desde el banco de preguntas. En este caso, voy a hacerlo al revés, voy a guardar los cambios y continuar editando la misma pregunta, porque si he vuelto a cometer un error como el de recién, entonces me mantengo dentro de la misma pregunta. La diferencia es que he guardado los cambios que he realizado en estos momentos, y también puedo hacer una vista previa desde este lugar. Así que antes de salir voy a hacer la vista previa desde acá. Ahora voy a responder al tontón cualquier cosa de ver qué pasa cuando una se responden bien y otra se responden mal. Vamos a dar enviar y terminar. Fíjense cómo he seleccionado a propósito algunas que estén mal, ¿sí? Entonces, cuando la pregunta puntúa, el sistema ha hecho un cálculo en base a la cantidad de respuestas erróneas, ha hecho un cálculo y ha dejado un porcentaje de la pregunta puntuando en 0,40. Obviamente que esto va a depender de la cantidad de preguntas que nosotros planteemos dentro de esta pregunta de emparejamiento, ¿no? Si planteamos 2, por ejemplo, vamos a saber que si tenemos una incorrecta, va a puntuar en 0,50 porque son solamente 2. En este caso eran 5, así que he hecho una división basándose en un porcentaje de 0,20 para poder puntuar de esa manera.